ortopedia ahí. Yeah. Ok, entonces, acuérdense que nosotros tenemos la característica de ser médicos y hablamos con palabras compuestas de etimologías grecorromanas, la gran mayoría. Por eso somos chingones, ¿no? Por eso no nos entienden, por eso nos sentimos cabrones. Entonces, la palabra ortopedia la acuñó un francés, el mismo que diseñó ese modelo de árbol, ¿sí? Pero realmente este vato se tuvo que apoyar en las etimologías grecorromanas y, como les dije ayer, orto significa recto. Ahí es niño. Entonces la palabra ortopedia él la tuvo que inventar para poder crear una rama de la medicina y que en sí, al comienzo, el primer compendio habló de esto, de corregir los problemas de desviaciones en niños y por eso vino la palabra ortopedia, ¿sí? Pero más que nada es la encargada de eso, de corregir las deformidades adquiridas o congénitas del sistema musculoesquelético. No es lo mismo la traumatología y no es lo mismo la ortopedia, pero las juntan y vamos a lo mismo, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de medicina, acuérdense que siempre vamos a hablar de dos patitos bien famosísimos. Este cabroncito de su izquierda, que es Hipócrates, pues es el que siempre le echamos la culpa, ¿no? El primer médico, que la reencarnación de Esculapio. No, era un patito que tenía curiosidad, que era inteligente y que le dio por investigar y creó lo que conocemos actualmente como, no la creó, pues, como que le dio solamente el inicio. Pero, ¿qué es lo que van a hacer en año y medio allá? ¿Qué van a estar haciendo? Así todos vestiditos de blanco. ¿Qué van a estar haciendo? Yes, it is. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos a este batito como el padre de los médicos, pero ¿a quién le dicen de aquí hipocrático? Se pueden decir hipócrita, pero no hipocrático. ¿Sí? ¿Cómo le dicen a los médicos? Los este vato, ¿sí? Entonces, fíjense todo el tiempo que tuvo que pasar para que uno llegara al otro. Mucho tiempo, entonces, de Hipócrates tuvo que haber una descendencia hasta por llegar al otro compita, ¿no? Si nos vamos a meter un poquito más acá en esta rama, tenemos que hablar de ciertos precursores, ¿sí? De gente que inició el movimiento, más sin embargo todavía no sabía que estaba en la onda, ¿no? Así como el general no sabía que era reggaetonero. ¿Me sabe quién es el general? Sí. Tú eres mi mamita que caía, putadita, mamita, mamita. Eso era reggaetón, pero igual no sabía que era reggaetón. Igual estos vatos no sabían que estaban en la onda ortopédica, pues. Percival Pot, Sir Percival Pot. ¿Alguna vez han escuchado alguna enfermedad que lleve ese apellido, Pot? O algo de Pot, ¿no? ¿No? Una canción que hay de Pot, ¿no? También. ¿No? Bueno. El mal de Pot. La enfermedad de Pot es tuberculosis en las vértebras. ¿Sí? Este ratito la describió, sin embargo, él no supo ni qué pedo. Tienen otros que siguen sus estudios y siguen sus líneas y se la acuñan y se la dan. Enfermedades al hueso, pues. ¿No creen que iba a existir el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing? Claro que no, pero sin embargo ahí estaban. Pero esta se dio cuenta de algo. Entonces, pasamos al conde Giovanni Battista de Montegia. Este sí era un motherfucker. Y vean esa cara. ¿Sí? Con este vato yo no pistearía. Nunca de los nunca. ¿Sí? Entonces, este batito, ¿qué hacían estos vatos? Estos vatos, ¿qué tenían en común? Dinero. Estos vatos tenían dinero. ¿Sí? Y si tú tenías dinero, tú no tenías otra cosa más que ser una persona culta.
Ahorita tienes dinero, ahí andas en el pinche altar togado en los races, cagándola con la pinche banda y rentas caballos y un pinche desmadre, traes todo periqueado, cagado y miado, ¿sí? No, estos estudiaban, tocaban el clavicornio, componían música, pintaban, y aparte estudiaban ciencia, pues, ¿sí? Entonces este vato, este fucker de acá de su derecha, a todos sus esclavos que no les servían los aventaba de la torre a su castillo. Y cuando tronaban en el piso iban y lo recogían y se lo llevaban a estudiar. Para estudiar medicina, pues tenemos que haber muertos. Triste, pero cierto. El problema es que ustedes ya no van a tener esos cursos de cadáveres. Se van a acabar. Van así de extinguirse. ¿Por qué? Pues por las nuevas normativas y derechos humanos. ¿Madres? Se van a ir acabando. ¿Sí? Entonces estos vatos no. Entonces este güey describió que había una lesión muy particular en la gran mayoría de los prietos que tiraba allá arriba de su torre, que era una fractura del cúbito y una luxación radiocubital distal. Entonces con el tiempo se la acuñaron. Así se llama, fractura luxación de Monteggia. Pero este vato no lo sabía. Entonces el Daddy Yankee de la ortopedia, vamos poniéndolo así para hablar en términos de los chavos, sí, que ustedes son reggaetoneros, porque ninguno de ustedes aquí es metalero, miren que sí caen. ¿Sí? Bueno, empiecen a darte las de pesados, ¿sí? Bien. Entonces, les pone la tusa y a todos se les mueve la patita para que se hacen, ¿sí? Les truena ahí una de body yankee. Entonces, Nicolas Andri, francés, ¿sí? Vean esa carita. No puede ser más que de un francés. ¿Sí? Veanlo. ¿Sí? Ok. Entonces, este vato, en 1741, 4 años antes de morirse, hizo ese tratado, ¿sí? De ortopedia. Sí, ¿qué quiere decir? El arte de prevenir y corregir deformidades en niños. Todavía está. Ahí está. ¿Sí? Y lo podemos descargar. Es una mamada, ¿no? Pero es lo primero que existió. Entonces, si estamos hablando de los ortopedistas, este sería el génesis. ¿Sí? Y lo podemos llamar así. ¿Ok? Y dibujó eso y así quedó. Claro que va a haber modificaciones, ¿no? Cada quien le puede poner lo que quiera. Aquí en Culiacán un racer torcido amarrado y una cosa de esas. Hay en Sonora un saguaro, hay en Chihuahua un burrito. Sí, lo que ustedes quieran, pero amarrado y seguramente va a ser ortopedia. ¿Sí? Pónganle atención a esos sectores que traen en las batas de los médicos. Entonces, ¿qué es? ¿A qué vamos? La traumatología es afectación o lesiones musculoesqueléticas, ¿sí? Pero adquiridas por un trauma. ¿Okay? No es lo mismo nacer con ellas o adquirirlas por el paso del tiempo a lograrlas por un golpe, por una lesión. ¿No? Entonces, por eso la traumatología, más que nada, está enfocada a fractura. Y la ortopedia a corregir deformidades o anormalidades, ¿no? ¿Pero de qué se trata esto? No nomás es de niños la ortopedia es todos, y la traumatología es todo. ¿Sí? ¿De qué va? ¿Qué vamos a hacer? Distinguir, clasificar, darle camino quirúrgico o no quirúrgico. Después de ahí, ver que se recupere y después mandarlo a rehabilitación. ¿Para qué? Para que se pueda reintegrar este muchacho a su vida normal lo más rápido posible. Ocupábamos un arma para poder ver los huesos sin tener que rajarles leña a los pacientes. Y afortunadamente, este batito William Conrad Röntgen descubrió eso que está ahí, ¿sí? Que fue la primer radiografía que existió. Pero ¿qué le notan de chistoso a esa radiografía? Es la mano de su esposa. ¿Y qué más? Es que la está manuda. Seguramente aquí hay una doctora manuda. ¿Sí? ¿No? ¿No?
Pero no. Ustedes ya pasaron por imagen. ¿Cómo se ven las radiografías? ¿Se ven así? ¿Cómo se ven? ¿Mejor? ¿Cómo mejor? ¿Más claritas? ¿Sí? Que no estaban tan pixeladas, pues. Y la cámara con la que lo tomó el vato era de baja resolución. No. Exactamente. Las radiografías que ustedes conocen es un negativo a eso. Eso se llama fluoroscopía. Son los rayos X en vivo. Así es como se ven. Solo que para hacerlas más friendly al ojo, ¿de qué color tienen que ser los huesos? Bueno, pues los negros, ¿verdad? Pinche prieto. ¿Por qué tienen los huesos negros? ¿Sí? No. Entonces estamos viendo un negativo. ¿Sí? El aire es radiolúcido y los minerales son radiopacos. Entre más concentración de iones minerales tenga, pues más radiopaco va a ser. ¿Sí? Entonces, eso es un negativo. Él descubrió la fluoroscopía. Posteriormente, hicieron negativos a la hora de hacer las impresiones y sí es más fácil detectar lo blanco en los huesos y lo negro en el aire. Pero así es como se ven los rayos X en vivo. ¿Sí? Fluoroscopía. Pasó el tiempo y llegamos a la actualidad. La actualidad de la ortopedia es este batito. Ya se murió la ñonga, ¿no? Pero prácticamente este vato es el Elon Musk de la ortopedia. Porque este vato vino a revolucionar todo, para hacerlo más fácil, ¿sí? Y sencillo. Y creó esa escuela que se llama la AO Foundation. Este vato, ¿qué significa AO? Astin, Nastin, Nosin, Hosin, Noster, Sinstensins. O sea, sueco, pues, es un palabrón así. ¿Sí? Si quieren googlearlo, si no, no importa, con que sepan que existe la AO. Este vato vino a facilitarnos todo, con el advenimiento de las nuevas técnicas quirúrgicas, con el advenimiento de la ingeniería biomédica, cambió todo el fierrero y cambió toda la bola de cosas que estaban antes. Las tiró a la chingada y creó su propio sistema y todo lo facilitó. Al grado que hay una aplicación así, el AO. Tú te metes, le pones la clasificación y automáticamente te despliega todo lo que vas a hacer. Todo. Todito. Desde qué le vas a poner al paciente antes de operarlo, qué posición le vas a dar, qué fierro le vas a poner, de qué manera vas a operar, qué le vas a poner, en qué momento lo vas a hacer, cómo lo vas a cambiar, qué proyección vas a hacer, todo te dice. Ah, pues qué pelado, ¿verdad? Pues sí. Pues sí, qué pelado. Pero eso no te quita que lo tienes que saber y estudiar. ¿Sí? Entonces, la gran mayoría del mundo es escuela AO. ¿Sí? Entonces se lo van a encontrar muy seguramente a donde vayan. Posteriormente les empezaré a desmenuzar eso. What the fuck is that? ¿Qué es esa madre? Ese no es Da Vinci. No. Ándale, es algo que pintó Da Vinci. ¿Cómo se llama eso? ¿El qué? No. En ese se basa, pero no. Ese panfleto es un cuadrito así que está ahí en el Museo de Louvre. Una cosita así. Se llama El hombre de Vitruvio. ¿Sí? Lo dibujó Leonardo da Vinci. Hombre de Vitruvio. ¿Qué te quiere decir eso? Que somos simétricos. Eso es lo que él quiso ejemplificar ahí. Entonces, al ser simétricos, quiere decir que estamos bien hechos. ¿Sí? El Homo sapiens es una máquina bien hecha hasta la fecha, porque no ha tenido cambios en un chingamadral de años. ¿Quién de aquí es darwinista? ¿Quién cree que se concentró todo en el espacio, se juntó, tanto que explotó y se empezó a condensar todo, y hicieron pelotas así de tierra y lumbre, y luego se enfrió, y luego salió un pinche bacteria, esa bacteria se empezó a hacer un chingo de bacterias, pero un pinche pescadito, otro pinche pescadote, y ahora se un pinche pescadito al agua, y luego se hizo chango, y ese chango se fue parando así, y ya estamos aquí.
¿Tú? Bien. Bien. ¿Quién más? ¿Sí? Bien. Bueno. Ahora, ¿quién cree que en 7 días un viejito de barba sentado en una nube con un t-shirt triangulito aquí nos creó? Oh, pues se puede, pues, o sea, no es que me esté poniendo antisemita, nomás pregunto. ¿Ahí? Pero porque bueno, voy a creer que yo no soy totalmente darwinista. Así como la ponen, no. Yo pienso que sí, o sea, algo salió, pero ya cuando llegamos a los changos, no pienso que el mismo changuito se fue cambiando. Pienso que siempre hubo un chingo de changos y el chango más chingón se chingó el chango más chiquito y se empezaron a cruzar entre ellos y empezaron a salir los negros en África, los chinos para allá para Asia, los vikingos para allá para Escandinavia, los prietos acá. Y se separó el mundo y ya quedamos todos aislados a la chingada. Y ya después cuando empezaron a viajar empezó otra vez nuevamente el mestizaje. Esa es mi idea. Yo estoy diciendo que eso tiene que ser. ¿Sí? Entonces, el mestizaje te va dando pues, diferentes características. ¿Sí? Yo soy prieto, no son blancos, no son rubios, son pelirrojos. ¿Sí? Está bien, aquí andamos, ¿no? Somos mexicanos a fin de cuentas. Y todos los que estamos aquí, todos debemos venir de un indio, porque yo no veo aquí ningún vikingo. ¿Sí? Aquí yo no veo ningún vikingo. Entonces, seguramente todos tenemos un gen ahí autóctono de aquí de México o de América, ¿no? Bien, entonces, si vamos a hablar de anatomía, tenemos que tener un vocabulario anatómico, pues un vocabulario que ustedes ya tienen que saber dominar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya pasaron para anatomía, sí o no, si no estudian en cuarto, si no en primero, todo doctorado. Esa es la posición anatómica. Así vamos a ver al cuerpo. ¿Sí? Lo podemos girar, lo podemos voltear, lo podemos rotar. Y siempre va a ser así. Por más que ustedes quieran, así es como tenemos que ver el cuerpo. ¿Qué corte es ese? no, o sea, la mitad del formato. Por eso veamos así es coronal. Eso es un corte coronal. Eso es una imagen coronal. Pero es que la línea que está en medio. Ah, no, olviden esa línea pedorra. ¿Cómo están viendo la rebanada? Ajá. Así, ¿no? ¿Sí? Es una tirita. ¿Sí? Eso es un corte coronal. En el corte coronal, ¿qué podemos distinguir? Arriba, abajo, medial y lateral. Medial y lateral. ¿A qué? Pues a una estructura. ¿Cuál es el centro del cuerpo? Pues la línea media. ¿Sí? Pero para decir que algo es medial o lateral tenemos que poner una referencia. Fácilmente la clavícula, ¿cuántos tercios tiene? 3 tercios, ¿va? El interno, el medio, el lateral. ¿Ok? Pero correspondiente ¿a qué? A la línea media del esternón. ¿Sí? Ese es el ejemplo más claro que les voy a poder poner en este momento. ¿Qué es cefálico? Es que es caudal. Cabeza y cola, ¿no? Porque esos términos vienen acuñados desde embriología, la materia más sana en la historia de la medicina. ¿No? ¿O a quién le gustó? A mí. ¿Sí? Porque es complicada. Cada 43 minutos cambia, ¿no? Que el páncreas el minuto 22 de la semana 15, el ángulo está aquí de la cola. No. ¿Y de qué me sirve? Nada. ¿Sí? ¿Qué importa? Pero lo teníamos que saber en ese momento. Entonces, cefálico y caudal correspondiente ¿a qué? Puede que tenemos que tener un punto de referencia. Entonces, yo puedo tener una cortada aquí en el cachete. ¿Y cómo la podría describir? Pues con dos estructuras óseas, ya sea aquí hacia el pómulo o hacia aquí el arco de la mandíbula. ¿Sí? Si está aquí y me quiero referir para acá, pues está cefálico A, digo caudal A, pero si yo lo quiero ver desde acá, está cefálico A. ¿Sí me explico? Tienen que poner un punto de referencia para poder describirlo y a eso es a lo que van.
Ustedes tienen que saber describir las cosas porque las van a tener que presentar. Tarde o temprano. ¿Sí? Y lo van a tener que describir. Entonces, para eso viene esto, ¿sí? Tener que dominar esos detallitos. Ahora sí, ¿qué corte es este? Sagital, ¿va? ¿Qué nos distingue el corte sagital? Cefálico, caudal. Anterior, posterior, ventral o dorsal. ¿Sí? Eso es lo que alcanzamos a ver en este punto. ¿Sí? Fíjense cómo sigue esa monita. Con sus palmas, así. ¿Ok? Dorsal, pues habla por la espalda, ventral, pues por las vísceras. ¿Ok? Pero chequen cómo está la posición del pie. El pie no está como las manos, porque la describieron parada, pues, apoyando los pies. Si estuviera flotando, otra cosa afuera, pero no está flotando. Está apoyada. Ojo con eso. Volviendo nuevamente al coronal, lateral y medial. Lateral y medial, ¿qué? Nuevamente. Lo más medial que hay es la línea media. Pero si tú te puedes referir en el brazo, puedes saber qué es medial o puedes saber qué es lateral. ¿Sí? Si tenemos estructuras anatómicas, la apófisis coracoides y el acromio, uno es lateral y el otro es medial. Pues tú te puedes referir a una lesión a ese nivel con esos puntos de señalamiento, pues. Entonces, esa es otra línea que no tenemos que pasar desapercibidas. ¿Qué es lo proximal y qué es lo distal? Entre más se acerca a, entre más se aleja a. ¿Ok? Otra vez, nuevamente, tenemos que tener un punto de partida. ¿Sí? En el codo, ¿qué es más proximal? ¿La cabeza del radio o el olecrano? ¿Qué es lateral? El epicóndilo o la epitrópida. ¿Sí? Siempre recordar que estamos en esa posición. Siempre, siempre, siempre. Entonces, ahorita con el paso de los días vamos a ir puliendo esos detallitos. Pero son cosas que ustedes tienen que conocer y más adelante dominarlas. Esos son los tres cortes que tenemos. ¿Sí? Son los tres planimetría que hay. X, Y y Z. O coronal, sagital. Y el que no hemos hablado, ahí dice transversal, pero también se le conoce como axial. Pienso que es el más famoso de todos porque es el que nos rebana como si fuéramos rollito de sushi. Digo, pan, rebanada de pan. Ese es el axial. ¿Sí? Entonces, es importante tenerlo, sí. ¿Por qué? Porque es el que nos va a decir a qué altura o en qué momento o situación de esa parte es donde se encuentran las lesiones. Si nosotros juntamos los tres planos que creamos, una tridimensión, ¿sí? Somos tridimensionales. Al principio, cuando no existían los tomógrafos, se basaban ellos solamente, yo no digo basamos porque yo desde que nací creo que había tomógrafos, pero antes era la radiografía, entonces tenían que tomar dos planos. Por eso la radiografía se pide en dos planos, para poder distinguir tú de aquí para allá, de allá para acá, y poder hacer una situación. Pero llegó la tomografía y te da los tres planos. Los tomógrafos actuales te cortan cada milímetro del cuerpo, te lo cortan. Juntan las imágenes en los tres ejes y crean una tridimensión o un modelo tridimensional de esa área. Entonces, pues te va a crear las cosas bien perronas y ahí no se te va a escapar. ¿Alguien tiene el dato de qué es la sensibilidad y la especificidad de un estudio? ¿Qué quieren decir con eso? ¿Qué es lo sensible y qué es lo específico?
¿No? ¿Se rinden? También se vale rendirse. La sensibilidad es el porcentaje dentro de personas sanas. La sensibilidad o especificidad dijiste. La sensibilidad. Sensibilidad, ok. De personas sanas que tiendan a desarrollar una enfermedad. Y la Dentro de la especificidad. prueba. Ajá. Y la especificidad. Dentro del porcentaje de personas enfermas, hay un porcentaje que realmente se enferma en la prueba. Que una persona enferma que no está enferma. No, la especificidad es, dentro de la prueba, el porcentaje de personas que se creen enfermas que realmente están enfermas. Sí, pero no, pero sí. Que se creen. Que se creen. Sí, pero sí, ¿no? Que se creen que están enfermas. Es el verdadero positivo ahí. Ok. Ahí te va, te lo voy a poner más fácil. Ah, bueno. Está muy enredoso lo tuyo. La sensibilidad en una prueba es la capacidad que tiene la prueba para detectar al enfermo cuando está enfermo. ¿Sí? Y la especificidad es la capacidad que tiene una prueba para detectar lo sano cuando está sano. ¿Sí? Entonces no se anda con medias tintas. La tomografía es así en fracturas, es 99% sensible y 99% específica. Si está, está, y si no está, no está, no es con mamadas de, ay, mira, que parece que sí, que no, déjate mamar. Aquí no está fracturado, es que chingadera. ¿Sí? Eso es a lo que va. ¿Sí? Entonces, los que tienen los más altos porcentajes, ¿en qué se convierten esas pruebas? Gold standards. Exactamente. Y sobre eso se van a comparar los demás. Entonces, para fracturas, tomografía, es gold standard. Ni LGRs, ¿sí? Pero no en todos lados lo vas a poder estar pidiendo. Bueno, eso es lo que, a esas imágenes están un poco más acostumbradas ustedes a ver, ¿sí? Dicen longitudinal, pues es un corte sagital, ¿sí? Dicen un corte transverso, es un corte axial. Muchas veces va a haber situaciones en las cuales no se encuentran en el mismo plano las lesiones, puedes apoyarte con cortes oblicuos, ¿sí? No es común, pero se pueden pedir, ¿no? También te lo da la tomografía, los puedes realizar así sin ningún problema. Y aquel vato, pues es un buey que le hicieron un corte sagital, digo coronal, en su carita toda buey. Entonces vamos a entrar, a veces en palabras que se parecen mucho, pero no es lo mismo. Como no es lo mismo subir a la cumbre del pináculo que subir a la cumbre con un pino, ya saben dónde. Entonces, abducción y aducción no es lo mismo. ¿Qué es la abducción? ¿Ves? ¿Alejar qué? De la línea media. De la línea media. Todo lo que se separe de la línea media está creando una abducción. Y todo lo que se acerque a la línea media, estamos hablando de que estamos así, pues, siempre me imaginen esto, no que el vato esté así, así. Entonces se acerca, se aduce, se aleja, se abduce. ¿Okay? El problema viene en los dedos. ¿Sí? Ahí es donde sí es confuso. No, les voy a ser sincero, nos vale ninguna. ¿Sí? Que hagan los dedos y abduzcan o abduzcan, no importa. ¿Sí? Pero sí, ahí es donde es complicado porque están así los dedos. Pues. Este no hace nada. ¿Sí? Bien. ¿Qué es prono? ¿Qué es supino? ¿Qué es prono y qué es supino? ¿Sí? El ejemplo más rápido que siempre lo van a dar es en el antebrazo. ¿Sí? La mano supina y la mano prona. El movimiento se realiza aquí, pero se refleja acá. ¿Sí? La cabeza del rayo con el capitelo es el que hace ese movimiento. El cúbito queda igual. El cúbito no hace nada. El rayo es el que lo está ejerciendo. Entonces, cuando más hay dos cosas, está bien fácil. Apréndanse una, la que no se sepa, no la otra. Así de pelado, no anden batallando. El pedo es cuando son 3 o 4. Ahí es cuando va a haber problemas. Entonces, supinación, rotación externa, pronación, rotación interna, o supino,
pido. Así. Sí, estoy pidiendo, supino. Ya la otra, pues no, prono. ¿Sí? Ok, pues aprenda una, mnemotecnia idiota es esa. Supino, pido. El problema en el pie. ¿Sí? Acuérdense cómo está el pie está plantado, el pie está en apoyo. Entonces, la supinación, que no se ha torcido el pie, así en supinación. Todos nos hemos torcido los tobillos. ¿Sí? Entonces, es una inversión. ¿Sí? O hacia adentro, dirán sus pies. Como sea. Pero ustedes son médicos, tienen que decir prono o supino. O inversión en la supinación o pronación, eversión. Como sea que lo digan, se va a entender. ¿Sí? El chiste es que sepan qué. Entonces, igual si los pies están así, pues si hacen esto así, pues están pidiendo, están pronando. Si hacen esto, pues están pronándose. Flexión y extensión. La flexión y la extensión lo tenemos en varias articulaciones. En muñeca, extensión y flexión. En dedos, extensión y flexión. ¿Sí? En la rodilla, extender, flexionar. En el codo, flexionar, extender. En el tobillo, ahí pueden decirlo de dos maneras. Extensión o flexión del tobillo. O dorsiflexión o flexión plantar, como ustedes lo quieran decir. Es lo mismo. Lo difícil viene en el hombro. Es esto. ¿Estoy flexionando o estoy extendiendo? ¿Quién es team flexión? Entonces, ¿esto es flexión? ¿Team flexión? Sí. Bien. ¿Quién dice que esto es flexión? Hay todos que no votaron, qué chingados. También güeyes. ¿Sí? Están en el limbo, no opinan, no saben nada. Otra vez. Flexión del hombro. Flexión del hombro. Extensión del hombro. ¿Y esto? Estoy hablando de la cadera, no de la rodilla. No puede estar así. ¿Flexión de cadera? ¿Sí? O extensión de la cadera. Se lo saben, va, porque además que no hacía sin nada. Esa extensión de la cadera. Bien. Bueno, ok. Varo valgo. Varo valgo es complicado. Varo valgo es complicado porque se parecen las palabras. ¿Sí? Pero una rodilla normalmente tiene que estar los tobillos juntos junto con las rodillas. Tienen que estar cerquitas, tanto sentando. Si los tobillos se juntan y las rodillas se separan, crea el varo o el sambo. Pinche viejo sambo. ¿Sí? Bien. Lo contrario. Si las rodillas se juntan y los pies se separan, pinche viejo patuleco, ¿sí? O rodilla de Kiko o piernas de catre, como ustedes lo quieren llamar, ¿sí? 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 Más bien Kiko, ¿no? Es el que le viene a la cabeza a la mayoría de las veces. Bueno, vamos asociándolo. Más adelante lo iremos desmenuzando. Antecurvatum, retrocurvatum. ¿Quién de aquí de las doctoras tiene las rodillas como gallina? Que puede hacer eso. Que puede hacer eso, esa hiperextensión de las rodillas. No pasa nada, es normal, es fisiológico en las mujeres, en los vatos, ¿no? ¿Sí? ¿Quién de aquí está así? ¿Ahí? ¿No? ¿No está? Bueno. Ok. Es una curva que se crea en la parte anterior. ¿Sí? La concavidad es anterior, no la convexidad. ¿Okay? Entonces, un retrocurvatum es lo contrario. Es un rezago de la extensión.
¿Qué te lo puede generar? Normalmente es por desgaste de rodillas o por contractura de los flexores de la rodilla. ¿Ok? Eso sí, como sea que esté, es algo patológico, no es fisiológico como puede ser en el caso del antecurvatum en mujeres, ¿no? Llegando a la columna. La columna la vamos a ver en dos planos, en sagital y lo vamos a ver en coronal. En sagital, la columna tiene curvas fisiológicas. Comenzando por la sección cervical. La sección cervical tiene que tener una lordosis. ¿Y cuál es la lordosis? A ver, ¿quién tiene un plumón? Bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Huelen a patas? No, no tanto. Bien. Ten. Aviéntate ahí una lordosis de la columna cervical. ¿A dónde está la curva? La dibujo aparte en esos. Ahí sobre esos bueyes. No te preocupes, no se van a agüitar. Eso. Entonces, la siguiente sección, muchas gracias, doctor. Eso es una lordosis. ¿Sí? La curva hacia adelante. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué pasa si yo hago otra lordosis en dorsales? ¿Eh? A ver, doctora, véntese otra lordosis ahí en dorsales. Ujú. ¿Qué pasa? No se va a compensar el peso. Van para enfrente. Se está yendo para enfrente. Entonces, por eso las curvas son invertidas. ¿Sí? Cervicales, tiene que haber una lordosis. En dorsales, tiene que haber una sifosis. En lumbares, tiene que haber otra lordosis. Y en sacos, tiene que haber otra sifosis. Para compensar las curvas. ¿Sí? Porque si todos tenemos por el mismo lado, estuviéramos así, pues estuviéramos así. ¿Sí? Y no vamos a estar así. ¿Por qué? Porque no podemos crear a gusto. El plano sagital. En el plano coronal, ¿cuántas curvas debemos de tener? Ninguna, exactamente. Entonces, si una curva está presente en el plano sagital, como la quieran ver, es patológica. Se llama escoliosis. Doctor, ¿hasta qué grado es una escoliosis? ¿Hasta qué grado? Ajá, de la angulación. Muy buena pregunta. El problema de las escoliosis es que tienen que compensarse. O sea, tiene que haber dos curvas. Entonces, una curva es la primaria y otra es la compensatoria. Eso es lo difícil de distinguir cuál se hizo primero y cuál la compensó. Entonces, el diagnóstico más grande que va a haber en ortopedia son las escoliosis. Son 3 renglones desde el diagnóstico para llegar a ellos. Son 300 hojas del Campbell para hablar de escoliosis. ¿Verdad? Pero sí tenemos, sí hay ángulos. No, pues, pero que. ¿Cómo? Ajá, 15, sí sé cómo es, pues. Pero ¿hasta cuándo lo ve rápido? Ah, es una escoliosis. O puede que haya una escoliosis de 10 grados y no se ve casi de 5 grados. Pues para eso las haces. Te dices, No, sí. ¿esta es patológica o no es patológica? Pero, Entonces la vas siguiendo con el paso de los años. Y si va cambiando el ángulo, si se va cerrando el ángulo, ajá. entonces está diciendo que es progresiva, muy progresiva. O sea, aunque es hasta a partir de 5 grados, ya le puedes decir escoliosis. No puedes llamar, pues ya no hay, ¿verdad? Ah, ok. Bueno. Entonces, hay gente que tiene una nalguita paradita. Ah, que ahorita nalga tiene ese buey o esa buella, ¿no?
Lo que no sabes es que está escoliótico el güey, o sea, está compensando, o sea, no tiene la máquina que está parada, ¿no? Bueno, vamos a hacer ejercicio con esa nalga, no, está compensando, ¿sí? Eso es lo que está pasando. Entonces, en el plano coronario tiene que haber curvas, ¿ok? Y siempre que hay una curva, tiene que tener una compensatoria, si no, se va a derrumbar. ¿Ok? Entonces, pues una columna. Bien. No siempre les voy a estar hablando yo de ortopedia o trauma porque es aburrido. Pero sí les voy a estar hablando a veces de cosas en cuanto a música que tal vez no conocen, no porque sean ignorantes, sino porque no les tocó, pues. Y esto no les tocó a ustedes. Esto no les tocó a ustedes. Y se llama el grunge. Si han escuchado el grunge, es porque seguramente tienen un tío ahí. O un carnalote que les ha hablado de esta manera. Entonces, Pearl Jam es la última banda de grunge legítimo que existe. Se muere el Eddie Vedder y se acabó el grunge. ¿Eh? El grunge tiene una bandera y se llama Kurt Cobain. Sí, todo mundo ha visto las camisetas de Nirvana, pero no todo mundo ha visto las camisetas de Pearl Jam. Este grupo sigue tocando y son de la mismita generación. Hace 2 años o 3 años se murió el Chris Cornell. Bueno, se mató el Chris Cornell. Y después se mató, yo pienso que su chiludo, que era el Chester Bennington, el de Linkin Park. Seguramente ese vato sí lo ubican, ¿va? ¿No ubica a Chester Bennington? Era un buen elemento. Ese vato cantaba bien. Bueno, entonces, Pearl Jam, lo que tiene, para mí, que la voz del vocalista, para mí es la voz que más me gusta de todos los cantantes, de todos los grupos que a mí me gustan. Esta es la que más me gusta a mí. Mi mamá dice que canta como cabra. Como cabra. ¿Sí? ¿Como más gronchera? A mi papá no me gusta Pearl Jam. ¿Tu papá? Sí. Yeah. Entonces, este es el primer disco, se llama Ten. Nosotros no escuchábamos la música, nosotros la veíamos. Pregúntele a su papá. ¿Cuántos años tiene su papá? Tiene 43. Su pleguita. Pero a mí me gusta más que él. ¿Sí? Entonces pregúntele, él veía videos. O compraba los discos, pero era más fácil ver en TV. Exactamente. Entonces, si la voz fuera un pines y los oídos fueran una vagina, que este batito a mí me haga garras, machín, que me los haga pedazos las orejas, ¿eh? No hay pedo, ¿eh? Este disco fue el primero. Este disco tiene como 4 canciones muy famosas. La primera que sacaron se llamaba Jeremy. Seguramente la han escuchado. La otra se llama Alive. La otra y desmadrosa se llama Evenflow. Y para los despechados y descorazonados, está E-Black. Este vato escribió la canción de Black. A este vato le hicieron garras el corazón. Y déjenme decirle una cosa. Muy poquitas veces van a escuchar que yo diga que un vato está guapito. Este vato está carito, el güey. Está bien bonito el hijo de la chingada. Machín, ¿eh? Entonces, cuando escribió esa canción, este vato se lo está cargando la burger. Y yo sé que ustedes son la generación depressed, no son depresivos. Quiero matar. Me voy a derrumbar, ¿sí? Escúchenla y pónganle atención a lo que está hablando, a lo que está diciendo. El final es poderoso, ¿va, doctora? Sí. Y hay algo bien curioso. Nadie canta esa canción. Nadie la canta más que él. Nadie se atreve a profanar esa canción. No le sacan covers. Sí, claro, en una peda ahí, pero que un cabrón la cante y que se haga famosa cantando esa canción otra vez, reviviéndola. No se animan.
le sacan al parche, no la pueden cantar esa canción, porque solamente a él le sale, y más con ese pinche sentimiento. Y donde casi llora el güey otra vez, en el Unplug, ahí sale también. No saben qué es el Unplug, si acaso saben es el de Shakira, ¿sí? Pero esa es mi recomendación para el día de hoy. Ten de Pearl Jam, el primer disco, y si tienen ahí Spotify, YouTube, lo que tengan, denle una chancita. Si tienen oportunidad de ir a verlos, vayan a verlos, que no sepan ni qué pedo, ¿sí? Disfrútenlo porque se mueren esto, pues se muere este güey, se acabó todo. Así Hace que no poquito vas a vinieron, morir. antes de la pandemia. Sí, yo fui a verlos en el 2015 en México, el mejor concierto en la vida. Y a ver a todas mis bandas favoritas, menos estos güeyes, ¿sí? Pero voy a verlos. Yo sé que son muy mamones, pero esto sí. Que vengan los voy a ver hasta que se muera, ya me lo prometí. Bueno, la próxima vez voy hasta adelante, a ver si lo quiero ir a ver. Chato guapo, chato guapo, bien guapito. Wow, te va tan hermoso, sí, yo te rompo este güey. Sí. Muy bien, dudas, doctores. Vale, pues, nos vemos mañana. Mañana sí voy a comenzar ya a la introducción de esto. ¿Qué tema mañana? Introducción a fracturas. Ahí está el, ¿cómo se llama? En el Classroom. ¿Sí?